En el mundo de la fe existen dos tipos de personas, el convencido y el convertido. El convencido es aquel que desafortunadamente nada más es eso. Es convencido. Convencido de que Dios es bueno, convencido que en Dios hay vida y vida eterna. Convencido, en otras palabras, que en Jesús realmente puede obtener una vida nueva. Pero desafortunadamente lo que carece el convencido únicamente es exactamente una entrega total a una fe viva delante de Dios, a una fe comprometida delante de Dios. Desafortunadamente el convencido opina de todo y hacia todos. Le gustaría que todo mundo hiciera las cosas de Dios de alguna cierta manera, pero el convencido no las hace, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque el convencido simplemente no consigue sacrificar los deseos de su carne. El convencido aún todavía vive para sí mismo. Puede hasta, entre comillas, haberse bautizado el convencido, pero desafortunadamente la carencia de frutos del Espíritu Santo en la vida de él, demuestra que sigue siendo simplemente un convencido. Desafortunadamente el convencido manda hacer, ¿sabe? Manda de la manera que piensa que debe hacer, pero no se involucra, no se entrega, no crece aún mucho más espiritualmente. Al contrario del convertido, ya el convertido es aquella persona que se caracteriza por el 100% de su sumisión a las autoridades establecidas por Dios, principalmente a las autoridades espirituales. El convertido es aquel que realmente puede decir claramente con una conciencia tranquila que ya no es él quien vive, sino Cristo vive en él. Y el convertido es aquel que tiene placer no solamente de enseñar a otros qué es lo que deben hacer, cómo deben tratar a Dios, pero tiene el placer de también servirlo, ya que su vida es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso, en base a este mensaje, me gustaría que usted se pregunte y responda a usted mismo la siguiente pregunta: ¿quién he sido yo? ¿Será que yo simplemente he sido una persona convencida de que Dios es bueno, de que Dios es maravilloso, es el Salvador, es el Señor de señores, en fin, pero no consigo sacrificar mi voluntad carnal, no consigo realmente morir para mi propia voluntad y para este mundo? Entonces, pregúntese a usted mismo, porque si usted ahora mismo se encuentra realmente con la realidad y se da cuenta de que realmente usted ha sido nada más y nada menos que un convencido y no un convertido, entonces usted podrá realmente cambiar esa situación, volviéndose a Dios, sometiéndose a Él y sobre todo crucificando la vieja criatura que le ha sometido a vivir más a merced de la carne y a merced de los deseos de este mundo que a la voluntad de Dios. Entonces piense en eso. ¿Quién ha sido usted? Pregúntese y respóndase con toda sinceridad. Nos vemos en el siguiente video y entonces suscríbase a este canal si usted no lo ha hecho. Síganos, que Dios irá a edificar la vida de usted espiritualmente.